esta parte de la Biblia, ¿no?, que todos conocemos, que es el sueño del faraón, que dice que tuvo, sí, el sueño de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, de las espigas buenas, de las espigas malas, ¿no? Que ninguno de los estudiados, eruditos, allegados del faraón podía discernir el sueño, pero sí lo pudo hacer un siervo de Dios. Y en sí lo que dice, ¿no?, después es que Dios le muestra, ¿no?, al siervo de Dios, que le dice, bueno, van a vivir 7 años buenos y 7 años de hambre. Que los 7 años buenos van a acabar terminados, consumidos por los 7 años de hambre, ¿no? Entonces, esa enseñanza, ¿no?, es para nuestra vida, ¿no? Es como que uno comienza con 7 años o un tiempo bueno y de repente llega una crisis. No sé a quién le habrá pasado, ¿no?, pero por ahí está bien, trabajando, estando bien estable económicamente, y de repente sucede una crisis, ¿no? Y en esa crisis o la pasa o la pasa mal, ¿no? La pasa como puede o la pasa mal. Entonces, y ahí es cuando muchos empiezan, ¿no?, a decir frases, ¿no?, como diciendo, a mí nunca me alcanza el dinero y encima viene una crisis, peor, ¿no? O mira la situación del país, vamos de mal en peor. Entonces, nos sujetamos a los dichos y a las situaciones que pueden ocurrir sin esperar en Dios, ¿no? Entonces, ¿por qué esperar, no, al momento malo, ¿sí?, en nuestra vida y no tener una solución de parte de Dios, ¿no? Porque no es que la crisis llega porque uno tiene pocos ingresos o los ingresos no son lo que uno quiere, ¿no? Porque muchos dicen, no, si yo ganara mejor no tuviera problemas financieros. Yo le puedo asegurar que yo he ganado mejor y tenía los mismos o peores problemas financieros. Porque cuando uno gasta mal en lo poco, gasta mal en lo mucho también. No sé si conocemos la de los talentos, ¿no? Que a uno le dio 1, el otro le dio 5, el otro le dio 2, y el que tenía poco no hizo nada. Imagínense, si tenía mucho, tampoco iba a hacer nada. Por eso le dijo que era un siervo infiel y malo, ¿no? Entonces, si uno es fiel en lo poco, también en lo mucho. Amén. Entonces, si nosotros somos fieles en lo que Dios nos da y que tenemos, Dios sabe que podemos ser fieles en lo mucho también. No hace falta ganar mucho para poder ser buenos administradores de Dios. Porque lo que usted tiene y lo que nosotros tenemos es de Dios, no es nuestro. Nosotros cuando nos vamos de acá, no nos llevamos nada al cielo. Todo queda acá, ¿sí? En que algunos se hacen, ¿sí?, enterrar con cosas materiales, se quedan ahí, se pudren, se deshacen, ¿no? Entonces, no es cuánto uno gane, ¿no?, sino es cómo tiene la comunión y la administración con Dios, ¿sí? Yo cuando ganaba poco, ¿no?, que había empezado trabajando como de limpieza, ¿no?, en un lugar o en otro, en el autódromo también, ¿no?, íbamos acá con mi hermano, y a nosotros nos parecía mucho. Pero a empezar a administrar economía, empezamos a administrar aprendiendo mal. Gastábamos en cualquier cosa, ¿no? Imagínense, uno de 13 años va y compra lo que se le ocurre. Y por ahí después tiene que ir a trabajar 8 o 10 horas más para gastarlo en un momento. Entonces, mala administración, ¿no? Pero uno va aprendiendo. Entonces, cuando va creciendo, pero si esos hábitos lo tiene, parece un niño. Y a veces parecemos niños también, ¿no?, haciendo lo mismo. Entonces no tiene que ver que cuánto es lo que uno tiene de ingreso, sino cómo uno maneja su ingreso, ¿no? Y cuánto uno tiene comunión con Dios para que le dé la sabiduría para administrar eso. Amén. Yo cuando empecé a ganar cada vez más dinero, gastaba más. Es decir, como si antes no gastaba. Y ahora, ¿por qué gasto? ¿Por qué tengo cuentas? ¿No? Y porque no supe administrar mis ingresos, no depender de Dios. No tener un plan, no tener planificación, no ser un buen administrador. Imagínense si uno va de repente de viaje y no se lleva la maleta, no se lleva toallas en el viaje, no se lleva, bueno, algunos le dan el hotel, ¿no?, pero por ahí depende del hotel que vaya, ¿no? No se lleva que cambiarse y, bueno, no fue preparado. Bueno, cuando uno está también administrando su finanza,
tiene que estar preparado. No, yo entra y así como entra, bueno, voy gastando lo que sucede. No, tiene que estar planificado. Tiene que saber qué va a hacer con sus ingresos, porque es el fruto de su esfuerzo. No es para derrocharlo, ni para tirarlo, ni para mal usarlo. No sé si me estoy explicando. Amén. Entonces tenemos que saber que la crisis económica no llega de repente. No es que, vino la puerta de la crisis, ¿y ahora qué hacemos? Salimos corriendo. No le abra la puerta, que no entre. No. Llega y nosotros nos vamos dando cuenta. Hay señales en nosotros que nos permiten reconocer que va a venir una crisis económica en nuestra vida, ¿sí? Y que nosotros tenemos que actuar. Pero a veces es como que la ignoramos. No. Si llama por teléfono, que cobra, no lo atiendas. Si llama que golpea, que no lo atiendas. Se está juntando la cuenta del almacén, bueno, decirle que después se la pagamos. Y así vamos ignorando y de repente estás en crisis económica. No sabes cómo pagar las cuentas, ¿no? ¿Cómo hacer para salir de esa crisis? Entonces no llega una crisis económica de la noche a la mañana, ¿sí? Es por nuestras malas decisiones. La culpa no la tiene Dios, la culpa no tiene el vecino. Nosotros tenemos las consecuencias de las decisiones que tomamos. Amén. Entonces vamos a ver primeramente cuáles son las señales que nos alertan que llega una crisis familiar, una crisis económica. Porque yo digo familiar porque cuando hay crisis, sí económica, también hay crisis familiar. Amén. No sé cuánto hay discusiones, contienda, porque hay problemas económicos. No le pellizca a la mujer ni al marido, ¿no? O no le haga codito. Pasa eso. Vamos a leer en Ageo 1.5. Ageo 1.5. Ageo 1.5. Dice, así dice ahora el Señor de los ejércitos, reflexiona sobre tu proceder. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco, comen, pero no quedan satisfechos, beben, pero no llegan a saciarse, se visten, pero no logran calentarse, y al jornalero se le va su salario como por saco roto. Amén. A mí me pasaba. Yo empecé a trabajar en una multinacional, era cadete, tenía un sueldo, después empecé a ganar más porque me fueron ascendiendo, pero la plata cada vez alcanzaba menos, cada vez tenía más deuda. ¿Cómo puede ser? Si voy ganando menos, tendría que sobrarme. No, estaba más endeudado. ¿Por qué? Porque no era un buen administrador, no tenía una planificación, no dependía ni pedía ayuda de Dios, que es lo más importante. Cuando Dios ayuda y nosotros tenemos la palabra de Dios y meditamos en la palabra, ¿sí? En nuestro caminar, todas las cosas que hacemos prosperan. ¿Cuántos lo creen? Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. A José, a Josué, ¿sí? A muchos le decía, si meditas de día y de noche y no te alejas de la palabra de Dios, todo lo que hagas prosperará. Amén. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Dios es el que nos ayuda. Cuando Israel salió de Egipto y caminó por el desierto, no un mes, no 2 meses, caminaron como 40 años, dice que la ropa no se rompía. Imagínense usted con una zapatilla durante 40 años, bueno, no creo que la tenga, pero que no se le rompa la zapatilla cada 6 meses, ¿no? Que la tenga como nueva, que no tenga que comprar pantalón, remera porque se le mancha, se le rompe, sino que todo perdura, no se le rompe el ventilador, no se le rompe la heladera. Veo que cuando justo está saliendo de la cuenta se le rompen las cosas. Dice, ¿cómo puede ser? Se rompió la plancha, se me cayó el celular y ahora tengo que pagar otra cuenta y me endeudo otra vez. Dice, ¿pero por qué? Porque no ponemos a Dios en el asunto. Es muy sencillo. Cuando Dios está, todo lo que tenés está guardado y cuidado por Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces Dios tiene que estar siempre con nosotros para que camine con el desierto, para poder salir del desierto y que Dios nos provea sobrenaturalmente. Amén. ¿Sabe cuántas veces Dios me proveyó sobrenaturalmente en momentos de dificultad? Una vez me han depositado un sueldo más. Yo casi lo saco, ¿no? Yo lo saco sin que se dé cuenta el banco rápido.
Porque lo primero que hacíamos con Lili, sacábamos todo y bueno, pagábamos las cuentas. Quedó esto, 10 pesos. Tenemos que tirar hasta el fin de mes. Y bueno, tarjeta, préstamo, tarjeta. No era lo correcto. Y de repente voy a sacar, no sé, que me había quedado algo y había otro sueldo. Dije, saco la tarjeta, la pongo de vuelta, había otro sueldo. No lo podía creer. Y la llamo a Lili, hay otro sueldo. Lo saco rápido. A ver si es un error. No, lo llamé al de Recursos Humanos y le dije, Rubén, me acuerdo hasta el nombre, porque me acuerdo de que me dijo esto, ¿no? Digo, Rubén, hay otro sueldo. Ah, sí, porque te habían pagado mal no sé cuánto tiempo y eso te correspondía para poder corregir todo ese tiempo. ¿En serio? Fui corriendo, saqué la plata, ¿no? La saqué, la puse en el bolsillo y dije, es real. Es plata, no es digital, es real. Rubén, te quiero mucho, dije. Pero eso es algo sobrenatural, es de parte de Dios. Cuando nosotros dependemos de Dios, suceden cosas que nosotros no nos esperamos, porque Dios empieza a estar en nuestra economía. Yo era un mal administrador y Dios me empezó a enseñar. Y me dijo, aún tengo misericordia de vos, ¿no? Te doy esto. Pero aún con eso no aprendía, ¿no? Entonces tenemos que aprender a saber cuáles son las alertas que vienen a nuestra vida para poder revertir estas situaciones. Si, por ejemplo, tenés pagos atrasados de alquiler, es una señal, servicios, créditos, ¿sí? Si frecuentemente usás la tarjeta para cargar gasolina, comprar siempre en el supermercado y usarlo para todo, ¿no? Pues me pasaba a mí, ¿sí? Si tenés que por ahí pedir plata prestado a más de un familiar, ¿no? Quiere decir que ya estás en crisis. Si tenés discusiones con tu familia por la economía, ya estás en crisis. Si recibís llamadas frecuentemente, decís, no atiendo porque no sé de quién es, a ver si me llama el que me está cobrando. No lo atiendas. Si no lo conozco, no lo llamo, no lo atiendo, decís. Pero por ahí es porque te puede llamar al que le estás debiendo, ¿no? Entonces, quiere decir que estás entrando en una crisis económica y no le querés hacer caso. No querés hacer algo. Es como que decís, voy a tocar el fuego a ver si me quema. Sí, te quema, tenés que sacarlo, no lo pongas ahí. Dice, no, pero bueno, me quema y lo saco. Y sigo prendiéndome fuego el dedo. No, tengo que hacer algo, tengo que apagar la llama, tengo que apagar el fuego, tiene que estar frío si quiero tocar la hornalla. Entonces muchas veces no hacemos nada, seguimos que se siga incendiando todo. En algún momento Dios me va a ayudar. Dios va a hacer que abra el cielo y me va a caer algo, que desaparezca en la cuenta del banco, que no haya más deuda, que todo pague. No pasan las cosas así. Es un desorden nuestro. Dios te puede ayudar, pero nosotros tenemos que saber ser ordenados. Es como que alguien que no trabaja, todos los meses le damos, nunca va a ir a trabajar. Le tenemos que dar el trabajo, no tenemos que dar los recursos. Bueno, Dios nos quiere dar la forma que tenemos que administrar y no pagar nuestras deudas. Nosotros tenemos que ser los que pagamos nuestras deudas. Nosotros tenemos que ser los que administramos nuestros ingresos. Amén. Entonces, nosotros tenemos que reconocer las señales para que esa crisis no crezca, para que ese problema no sea aún más complicado y no sea fácil salir. Cuando nosotros ya vemos alguna que otra señal, bueno, tenemos que pedirle a Dios. Tenemos que empezar a orar a Dios. Tenemos que pedirle sabiduría a Dios. En Proverbios 13:14 dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, esperen que lo voy a leer acá porque está en otra versión. Proverbios, está en NBI y dice diferente. Proverbios 13:14. Dice, el que menosprecia 13:4, perdón, no 14, 13:4. Dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Amén. Si uno es perezoso, nada va a alcanzar, nunca va a llegar.
pero si uno es diligente, que se pone a hacer las cosas que tiene que hacer, prospera. Siempre va a prosperar. Entonces nosotros tenemos que ser diligentes, tenemos que ocuparnos de las cosas hoy, no mañana, no pasado, no en un mes. Hoy tenemos que hacerlo. Si dejamos todo para mañana, nunca va a pasar. Si Dios te da una palabra, si Dios te da una promesa, y vos te quedás con esa palabra y nunca te movés a esa palabra, y nunca va a suceder esa palabra. Pero no es culpa de Dios, sino que nosotros nos movemos en fe a lo que Dios quiere para nuestra vida. Porque Dios tiene un propósito para nuestra vida, que es siempre bendecirnos. Dios siempre va a querer bendecirnos, pero otras veces no queremos ser bendecidos. No queremos ir a buscar la bendición, nos quedamos cómodos. Es como decir, yo quiero trabajar y me quedo en mi casa en el sillón mirando todo el día series. Y el trabajo no va a venir. Tenemos que ir a buscarlo. Dios va a bendecirte, Dios va a abrirte puertas. Por ahí vas al trabajo, hay una fila de 60 personas, como ocurre muchas veces, y por ahí de los 60, Dios va a hacer que vos quedes. Pero tenés que ir, tenés que hacer la fila. No, Dios no llama vagos, Dios llama gente que sea diligente. Amén. Entonces, tenemos que ser diligentes, no perezosos. Entonces, si nosotros vemos que no pasa, nosotros tenemos que pedirle a Dios y movernos en fe. Amén. Lo tercero es que lo segundo es que tenemos que reconocer los errores que nos llevan a esa crisis para poder evitar, ¿sí? Entonces, en Proverbios, también que decía, ¿no?, que tenemos que ser diligentes, tenemos que ver los errores. ¿Qué errores cometemos? Bueno, tenemos que ver cuáles son los errores. Decimos, bueno, si yo estoy sacando siempre préstamos en las aplicaciones que te cobran interés altísimo, siempre, y estoy cometiendo un error, porque estoy trabajando para las aplicaciones, porque no te cobran un porcentaje como el del banco, te cobran muchísimo más. Por ahí el banco te cobra, no sé, ahora, no sé, digo números por decir, 40%, y la aplicación te cobra 250%. Pero si como lo saco a 7 o a 15 o a un mes, no es nada, son 100.000, son 200, y todos los meses, o cada no sé cuánto, tu plata se va. Entonces estamos haciendo mal, ¿no? Entonces no es bueno. O por ahí, no sé, alguno tiene tarjeta y siempre paga el mínimo. Cuando uno paga el mínimo o paga menos del mínimo, los intereses que corren, no se imagina cuántos son. Nosotros llegamos a un momento, me acuerdo, con la familia, que dijimos, vamos a cortar la tarjeta. Literalmente agarramos la tarjeta, la cortamos con la tijera. No había vencido, faltaban como 2 años, tenía un límite, como diríamos ahora, importante, y la cortamos. Porque si seguíamos con esa tarjeta, la crisis cada vez iba a ser peor. Entonces la cortamos y llamamos al banco y dijimos que la suspendan, que no la usamos más y que íbamos a pagar la deuda refinanciándola. Así. Porque si dejamos que todos los meses se siga la bola de nieve, no íbamos a llegar a pagarla. Pero a veces nosotros decimos, bueno, no la quiero mantener, pago el mínimo y la sigo usando. Y la deuda cada vez es mayor e imposible de pagar en el momento. Entonces en un momento la cortamos. Y durante como 7, 8 años no usamos tarjeta de crédito. Todo en efectivo. Hasta que no juntábamos la plata, no comprábamos. De esa forma nos ordenamos. Quería comprar una zapatilla, no tenía la plata, no llegaba. Y bueno, seguiremos con la zapatilla hasta que tengamos el efectivo. Cuando tengamos el efectivo, lo compramos, no le debo a nadie. Y así aprendimos durante un tiempo, hasta que ahora volvimos a tener tarjeta de crédito. Ahora está por allá arriba, no. No, ya ahora es distinto. Nosotros compramos una tarjeta inteligentemente. Si no, compramos en efectivo. Compramos porque decimos, hay descuento, o lo compras en cuotas que no tienen interés. Entonces, bueno, de esa forma sí, si no, no. Porque el banco cuando te da algo no te lo da gratis. Vos tenés que pagar un mantenimiento, tenés que pagar un abono. Entonces tiene que usarlo inteligentemente. Si uno lo usa para todo, ya está usando mal la tarjeta de crédito. Pues supone que si vos sacás algo, lo tenés que tener para pagar a fin de mes. Si no lo tenés, ya te estás endeudando. Si no, pero tengo cupo. Si tenés cupo, tenés deuda. No tenés cupo, tenés deuda. Y a veces no entendemos, ¿no? Somos malos administradores. Entonces, si somos irresponsables y no ajustamos, ¿sí?, la situación, nuestra vida, y si no tomamos una decisión inmediata, vamos a seguir en el mal camino. La crisis va a empeorar, no va a mejorar. No piense que de repente va a venir un aumento de sueldo, va a venir un bono especial
y se va a solucionar. Se soluciona en ese momento, igual vamos a seguir generando deuda y más problemas. Entonces, el problema no está en tus ingresos, el problema está en cómo nosotros administramos nuestros ingresos. Amén. ¿Estamos entendiendo? Y no se quede sin buscar ayuda. Siempre pida ayuda. ¿Sí? Pida consejos de alguien que le vaya bien. No pida consejos de alguien que le va mal. Porque como no es algo inteligente, ¿no? Imagínense que le pide consejo al que está peor que uno, ¿no? Un roto por un descosido. Entonces, no, tiene que pedirle a uno que supo cómo administrar. Entonces, decir, ¿cómo hiciste para salir de tu situación? Hice esto, esto y esto. Entonces uno dice, voy a intentar o voy a ver. Entonces uno recibe un consejo, ¿sí? Pero de ahí tiene que venir, pedir ayuda. Y lo primero que uno tiene que hacer es ponerlo todo en la mano de Dios, ¿sí? Cuando nosotros estábamos en crisis le decíamos, Dios, ayúdanos. Pues ya no sabemos qué hacer. Ya no sabemos cómo arreglar esta situación. Y bueno, Dios nos fue guiando, nos fue dando entendimiento, ¿no? A través de la palabra. Dice que si todo el que pide sabiduría, Dios se la da. Se la da abundantemente. En Santiago 1.5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Dios te da sabiduría en abundancia. Amén. También para lo económico, ¿sí? Yo antes era malísimo para lo económico. Y ahora creo que Dios me dio sabiduría para lo económico. ¿Sí? Veo ahí emprendimientos, negocios donde antes no lo veía, pero es porque Dios me dio sabiduría, no porque yo sea sabio, sino que Dios me hizo ver donde antes no veía. Dios tiene misericordia, como decía, Dios nos puede ayudar. En Salmos 13:13 dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Amén. Siempre Dios nos va a ayudar. Aunque no nos merezcamos, porque la deuda la generamos nosotros, entre que la crisis entramos nosotros, aunque nosotros compramos cualquier cosa, gastamos cualquier cosa que no teníamos que gastar, Dios nos va a ayudar igual. Es como que viene tu hijo y dice, pa, ayúdame, porque no tengo un peso y gasté mal. ¿Y qué se compró? Por ahí se fue todos los días al cine, por ahí todos los días salió a comer, por ahí se compró 2 zapatillas, se compró todo de marca y ahora tiene deudas, ¿no? Y te dice, ayúdame. Y uno le va a ayudar, porque es el Padre. Bueno, Dios también va a ayudar, pero le va a disciplinar también, porque Dios disciplina, al que Dios ama, disciplina. Y disciplinar no es decir, ahora porque gastaste mal te doy con una varita. No. Y a algunos le quieren dar, ¿no? O con la chancleta. A mí no sé qué puntería tenía mi mamá. Me tiraba y yo corría, igual me daba en comba. No sé cómo hacer. Pero bueno, uno tiene que saber que si el padre ama a su hijo, lo disciplina, ¿qué hace? Disciplina es enseñar. Sentate, fíjate en qué más estás gastando mal, hacé las cuentas, fíjate porque si vos tenés ingreso 10, gastás 20 y vas a dar 10. Parece muy fácil la cuenta, pero no se dan cuenta hasta que se sientan, ¿no? Porque gastan y nunca hicieron la cuenta de cuántos son sus ingresos, cuántos son sus gastos que son sí o sí. Yo digo sí o sí, la luz la tenés que pagar, el gas la tenés que pagar, ¿no? Por ahí, si tenés alquiler, lo tenés que pagar. Si no tenés alquiler, bueno, no tenés. Pero la comida la tenés que tener. Y ahí uno puede jugar, ¿no? ¿Cuánto es lo que gasta en comida, no? Porque a veces si sale todos los días a comer, bueno, tu número se incrementa. Pero si nosotros somos económicos y comemos arroz, bueno, vamos a yo tengo un amigo una amiga que le da arroz al marido mucho tiempo, ¿eh? Para economizar y después se va de viaje. Pero bueno, cada uno usa su forma, ¿no? Pero bueno, entonces nosotros nunca nos sentamos y decimos, mis ingresos son estos y mis salidas, que sí o sí son estas. Ingreso 10 y salen 7. Entonces me quedan 3. Bueno, gastémoslo. No, ¿en qué gasto eso? ¿O lo ahorro o en qué gasto inteligentemente? ¿No? Muchos dicen, no, yo no sé en cuánto entro y cuánto sale. No, se pregunta, ni sabe. Ni sabe. ¿Cómo está tu economía? Entonces yo gano tanto. ¿Y cuánto debe? Esto y esto. ¿Y cuánto? Y esto. Sabe todo lo que debe y cuánto tiene, pero no sabe cuánto de lo que tiene que pagar. Cuánto de lo que tiene que hacer todos los meses. Si vos le preguntás de acá hasta diciembre, 2 meses, ¿cuánto tiene que pagar cada mes? No tiene idea. Eso porque hay un desorden en la economía. Yo tengo que saber que cuánto tengo sí o sí fijo que pagar cada mes y cuánto es lo que no son fijos, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que saber ser buenos administradores, porque es nuestro esfuerzo, es nuestra vida, ¿no?
que nosotros le ponemos tiempo, uno dice, ¿cómo es nuestra vida? Sí, porque yo voy y trabajo por tiempo, me pagan un dinero, y yo estoy perdiendo tiempo de mi vida por ese dinero, y después voy y lo malgasto, entonces estoy perdiendo vida. Después tengo que trabajar más, y más, y más, y encima malgasto el dinero. Entonces pierdo vida, pierdo tiempo. Entonces tenemos que ser inteligentes en Dios de cómo administramos las cosas de Dios también. Amén. En Lucas 18:27 dice, Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Dios te da poder, ¿sí?, para poder revertir toda situación, toda situación. No importa en el problema que estés, Dios lo puede cambiar. Además, Dios te puede abrir puertas donde no la hay. Amén. Después, en Ageo 2:8 dice, mía es la plata, mía o mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Amén. ¿Cuántos quieren paz en su hogar, no? Todos. Que no tengamos que discutir por la economía, por el dinero, porque no alcanza, o por estar nervioso o estresado porque no podemos llegar a fin de mes, o porque no podemos hacer esto, o no podemos hacer lo otro. Dios quiere darnos paz, ¿sí?, y tranquilidad. ¿Saben que cuando abrimos este lugar, nosotros teníamos que pagar el alquiler y habíamos sido desafiados por Dios? Y bueno, nosotros éramos pocos en el principio, ¿no? Bueno, no seguimos siendo mucho, pero bueno, es como que ahora cambió, ¿no?, la parte económica. Pero nosotros trabajábamos con mi señora, ¿no?, los dos en ese momento también, y pagábamos el alquiler de la iglesia durante años, ¿no? Y bueno, ahora seguimos ayudando, ¿no? Y tampoco recibimos dinero de la iglesia, siempre damos, ¿no? Porque a veces después vienen a hablarnos cosas que no saben. Entonces, dábamos, ¿no?, y ayudábamos, y dijimos, estábamos haciendo mal, porque dice la palabra que de Él es toda la plata y todo el oro. Si Dios tiene todas las riquezas, nosotros tenemos que ser obedientes en las cosas de Dios. Entonces, Dios no quería que yo pague el alquiler, sino que enseñe que todos los que son iglesias tenemos que ayudar y estar en la obra de Dios. Amén. Porque no es solamente mi iglesia, es nuestra iglesia. Durante ese tiempo que nosotros fuimos fieles a las cosas de Dios, de repente Dios nos bendició grandemente, ¿no? Empezamos a obtener cosas que antes no teníamos. ¿Pero por qué? Por la fidelidad que dábamos aunque no teníamos. Porque cuando uno tiene es fácil dar. Como decía Jesús, no, esa mujer que no tenía nada dio todo. Pero esos hombres que son ricos dieron de lo que les sobran, ¿no? Entonces cuando uno da a veces de lo que no tiene, pero es fiel para con Dios, Dios es fiel para uno. Amén. Dios ve, ¿sí?, un esfuerzo. Dios ve cómo uno da con ese corazón, ¿no? Entonces Dios te va a ayudar. Cuando vos pones a Dios en primer lugar, Dios te pone a vos también en ese lugar en el que estás necesitando. Amén. Pero a veces nosotros le pedimos a Dios cuando ya es la última opción, cuando ya no podemos salir de esa situación. Pero nosotros tenemos que ponerlo a Dios primero y que Dios se encargue. Dios va a abrir puertas. Dios va a hacer el milagro de providencia y nos va a dar la sabiduría para poder hacer las cosas bien y no desesperadamente. Porque cuando uno hace cosas desesperadamente, sale mal. Es como cuando uno sale apurado corriendo, ¿no?, a algún lugar y se olvidó el celular y vuelve de vuelta. Y se fue de vuelta corriendo. Uy, me olvidé la cartera. Uy, me olvidé la llave. Y tardó más de lo que si lo hubiera hecho tranquilamente, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que hacerlo no desesperadamente, tranquilos en Dios. David, cuando vaya a tener tu señora, no salga desesperadamente, sino tener todo preparado. A ver si te lo olvida tu señora. Se iba el tipo. Entonces, lo tercero, tenemos que ver cuáles estrategias aplicar para poder superar la crisis económica familiar. Y en Génesis, ahora sí, 41:55,
¿sí? Génesis 41, 55. Dice, ¿la tienen? Cuando se sintió hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios: id a José y haced lo que él os dijere. Amén. No tenemos que desesperarnos en los momentos de que ya estamos en crisis, en los momentos que no sabemos qué hacer, no tenemos que salir corriendo para todos lados, no tenemos que... Yo conozco uno que por ahí fue y le pidió un usurero y peor fue, ¿no? Peor, porque pidió un préstamo a un usurero para pagar otro préstamo en un banco. Me dice que si este era de 40%, este era de 500%. Fue peor, ¿no? Entonces a veces nos desesperamos y tomamos la decisión inapropiada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No tenemos que desesperarnos. Tenemos que pedirle ayuda a Dios. Y Dios nos va a dar la salida. Fíjense que dice que clamaron a Dios, clamaron al faraón, y él le dijo: vayan a José. ¿Quién era José? El siervo de Dios. Y él le dio la salida. Dijo: hagan lo que él diga, ¿sí? Porque venía de parte de Dios. Dios le había dado un plan, Dios le había dado un método, Dios le había dicho cómo. Dijo: 7 años que va a haber escasez, tenés que guardar. O sea que cuando uno tiene, a veces gasta y no guarda. Y bueno, eso está mal, muchas veces, ¿no? Muchas veces cuando hay mucho, es como que, bueno, es igual sobra, ¿no? Tenemos que ser buenos administradores. No, como sobra, vamos a gastar en eso, vamos a gastar en lo otro. Y después cuando viene el momento de crisis, no tengo nada. ¿Qué hago? Y salgo corriendo a pedir, ¿no? Entonces tenemos que ser buenos planificadores. 7 años guardó, cuando fueron los 7 años de dificultad, tenía para poder dar y aún más para poder ayudar. Amén. Entonces tenemos que tener un plan, fe y disciplina, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos un plan, fe y disciplina, vamos a salir adelante, ¿sí? No es solamente un milagro de Dios, ¿no? Sino es que nosotros tenemos que ser obedientes, ¿sí? Y buenos administradores de Dios. Si José no hubiera hecho lo que Dios le dijo, hubieran pasado hambre, ¿sí? Si no hubiera planificado, no se hubiera ordenado, no se hubiera sentado, no hubiera trabajado, hubieran pasado hambre. Pero gracias a él no hubo hambre en esa tierra. Y muchos que estaban alrededor vinieron a comprar de lo que él tenía. Y ¿saben qué? Donde estaba fue más enriquecido además. No solamente fue buen administrador para poder dar a otros, sino para enriquecerse más. ¿Saben que en los momentos de crisis económicamente, la gente que más tiene, más gana? Dice: ¿pero cómo? Después busque, googleelo, pregunte, ¿no? Es así. Porque hay más oportunidades. Cuando nadie puede comprar, cuando nadie puede invertir, ellos pueden invertir y más ganan. Entonces, nosotros estamos desesperados, ¿no? Porque gastamos cuando no teníamos que gastar. No sé cuánto están entendiendo. Amén. Entonces, tenemos que empezar a poner estrategias, tenemos que poner a Dios primero, tenemos que tener plan, tenemos que sentarnos, tenemos que hacer, ¿sí? Por ahí tenemos que reestructurar nuestro presupuesto. En Isaías 55:2, ¿sí? Habla sobre esto, ¿sí? Cómo tenemos que a veces decidir de cambiar nuestro presupuesto, ¿no? Dice: porque gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura, ¿sí? A veces nosotros nos damos cuenta y gastamos en lo que no tenemos que gastar. Compramos lo que no tenemos que comprar. Como decía, comprar ropa que no te abriga. Comés y no te alimentás. Quiere decir que comés chatarra, comés la cosa que no te alimentan. Sí, a veces hacemos cosas que no son útiles para nuestra vida. Porque todos lo hacen, yo lo hago. No está de moda, no sé, comprarse aquello, gastar en aquello, y todos van y lo hacen. Y por ahí no sirve para tu vida, no sirve para tu familia.
No, me tengo que comprar esa remera, me tengo que comprar esa campera, por ahí esa campera no abriga, pero te la pones. El otro día estaba con un amigo, tenía una campera bien finita, hacía frío, pero la campera, era la de la que tiene como para no hacer propaganda, ¿no? Como una, así, y andaba, pero hacía frío, ¿no? Entonces yo por ahí tenía mi campera normal, entonces a veces no es lo que necesitas, ¿no? Y lo compras para aparentar, pero eso no te abriga. Entonces Dios nos está diciendo lo mismo, a veces gastás en cosas que no te edifican, que no te sirven, ¿no? Por hacerlo. Entonces tenemos que hacer, yo digo, una planilla o una lista y decir, bueno, ¿qué estoy gastando que no va? Lo tengo que empezar a eliminar. Esto no va para mi vida. Porque cada peso que nosotros podamos ahorrar es un peso que nosotros trabajamos, no que trabajó el vecino, no que nos regalaron, porque a nadie le regalan, ¿no? Entonces nosotros tenemos que cuidarlo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ser buenos administradores de lo nuestro y tenemos que a veces reestructurar. Si bueno, esto no voy a hacerlo más, esto sí lo voy a hacer y bueno, me tengo que ajustar. Imagínense que uno tiene una deuda y todos los meses sale al cine, sale a comer todo, pero está haciendo mal. ¿Cómo puede gastar acá si debe acá? Primero tendría que pagar lo que debe para poder salir, ¿no? Eso es un desorden ya. En las cosas de Dios hay orden. Y en las cosas económicas que nosotros administramos de Dios, que Dios nos da, también tiene que haber un orden. Amén. Entonces, después en Lucas 14:31, Lucas 14:31, Lucas 14:31 dice, ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene con él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. ¿Qué quiere decir? Imagínense que usted tiene deudas con muchos acreedores y ya sabe que no la va a poder pagar, pero igual dice, voy a pagar lo que pueda. No, está haciendo peor. ¿Qué tiene que hacer? Como decía acá, yo con 10 no puedo pagar 20. No lo puedo hacer. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me voy a sentar con el que le debo, voy a decir, lo voy a refinanciar. Porque si yo dejo y hago que los intereses sigan caminando, no le voy a dar 20, le voy a dar 40, después le voy a dar 60, después le voy a dar 80. Pero si yo me siento en ese momento, los 20 por ahí se siguen siendo 20. Y cuando uno va y es sincero con el que le debe y le dice, mira, yo lo que puedo pagar es esto. Dice, bueno, vamos a hacer un plan para que puedas pagar lo que vos podés pagar. Pero tu tarjeta o tu crédito ya no está más. Y bueno, lo tienes que cortar. No se tiene que hacer la ilusión que siempre va a tener algo que no lo puede sostener. Cuando sea el tiempo, cuando aprenda, como me pasó a mí ahora, que puedo usar la tarjeta, no la pongo en rojo, sino que gasto lo que tengo que gastar y todo lo hago en efectivo, lo va a hacer de vuelta. Va a tener que aprender, si no la tiene que cortar, la tiene que partir, porque si no va a ser peor después, ¿no? Y así con todo, ¿no? Porque dice, no, le debo al almacenero esto, le pago una parte, después le pago otro, después le pago otro, es peor. Tiene que sentarse, ser sincero y, como dice acá, ¿no? Fue y le dio condiciones de paz. Yo no quiero pelear porque sé que si voy a salir perdiendo, no quiero que nadie sea lastimado, entonces yo tampoco quiero ser lastimado. ¿Qué tengo que hacer? Sentarme y dar las explicaciones y arreglar la situación, ¿no? Y con el tiempo lo va a arreglar. Y eso lo va a hacer más sabio para tener más experiencia, para no tener la misma dificultad o no caer en lo mismo, ¿no? Si le cae 2 veces, 3 veces y no atendió, bueno, va a tener que ir a alguien que lo ayude, ¿no? Porque parece que a veces lo hacemos muchas veces, ¿no? Y decimos, ¿cómo puede ser, no? Pero bueno, no tiene que suceder. Amén. Entonces tenemos que buscar también a veces, cuando pasan estos momentos, buscar formas de también cómo hacer que seamos ayudados con otros ingresos a veces también, ¿no? Yo conozco un caso, ¿no? Que, por ejemplo, esto pasó creo que, no sé, en Colombia, por ahí. Sí, Colombia.
un pastor contaba, ¿no? Que bueno, él también, ¿no? Le decía a la iglesia, ¿no? Que uno tiene que emprender, uno tiene que ver la manera también de generar otros ingresos. Porque si uno siempre tiene este ingreso, bueno, puede ser un administrador, pero tiene una limitancia. Entonces, si uno sabe cómo emprender, puede crecer. Cuando uno emprende, el límite es uno, no es el ingreso del que depende. No, me explico, ¿no? Entonces, es uno. Entonces dice que, bueno, una niña de 11 años se le ocurrió emprender y hizo una empresa como de cactus. Hacía plantistas con cactus, los pintaba y los vendía, ¿no? Y los padres dijeron, bueno, vamos a apoyarla, vende 2 o 3 cactus y después se va a cansar. Y hizo 2 o 3 cactus, los vendió, hizo 10 cactus, hizo 15, hizo 50, hizo 60, hizo 100. Puso un local de vender cactus. Después se le ocurrió una idea de hacer lápices que cuando se termina la parte de abajo lo plantaba y le crecía una planta, no sé cómo hizo, pero lo hizo, y empezó a vender miles de lápices hasta empresas grandes multinacionales, y empezó a tener empleados, tiene 6 empleados, 2 sucursales, y ahora ayuda a los padres. Me decís, ¿cómo puede ser? Porque por ahí de algo chico puede pasar algo grande. Entonces, si uno nunca lo intenta, si uno nunca se atreve, si Dios puede abrir puertas nuevas, uno tiene que intentar, ¿no? Sin dejar de hacer esto, puede hacer lo otro. Uno puede emprender, hay muchas formas, ¿no? Y por ahí uno es bueno en una cosa y otro en otra. Pero uno tiene que empezar a emprender, empezar a probar, ¿no? Uno dice, no, pero yo vendo plantitas, no, bueno, pero yo hago esto con las telas. Pero es un ingreso extra y por ahí puede pasar que crezca, ¿no? Uno nunca sabe. Entonces, lo tiene que probar. En Proverbios 31:22 habla de esto, ¿no? Que es una manera de generar otros ingresos extras. Dice, Proverbios 31:22. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura en su vestido. Su marido es conocido en las puertas. Cuando se sienta con los ancianos de la tierra, hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor con su vestidura y se ríe de lo porvenir. Amén. Que hacía cosas aparte de su trabajo, ¿no? Y eso hacía que genere ingresos entre. Entonces, por lo que iba a venir, ella sabía cómo poder enfrentarlo, ¿no? Era un esfuerzo pequeño, pero que generaba diferencias, que después por ahí generó una empresa, generó algo grande. ¿Sabes que nunca las empresas grandes nacen grandes? ¿No? Vienen de algo pequeño, ¿sí? Por ejemplo, Dell, que es una empresa conocida porque hace computadoras, nació en un garage, ¿sí? Microsoft nació en un garage, ¿sí? Y después se hizo grande, pero siempre fue con algo que empezó pequeño. Entonces nosotros no tenemos que esperar a tener algo grande o una gran inversión para empezar a hacer algo. Con lo poco, dice Dios, que Él puede hacer mucho. ¿No vemos la mano de Dios cuando multiplicó los peces y los panes y le dio de comer a muchos? Yo puedo dar testimonio que Dios hizo en mi vida con poco, mucho. Yo pude poner negocios de 20 empleados sin tener ni un peso. Dios lo hizo. Solamente con fe, con esperanza, creyendo en Dios, Dios abre puertas donde no lo hay. ¿Cuántos le creen? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Lo otro que tenemos que hacer para terminar es poner siempre a Dios en primer lugar. Y en Proverbio 3:9 dice, para terminar esto, ¿no? Dice, honra a Jehová con tus bienes y con tus primicias, de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Amén. Que Dios siempre tiene que estar en el primer lugar. Dios siempre tiene que ser el primero. Nosotros no tenemos que tener miedo de poner a Dios en primer lugar. Si nosotros ponemos a Dios en el último lugar, ya estamos en un desorden, ¿sí? No, yo voy a ayudar a la obra de Dios cuando me sobre. O vieron que muchos escriben y dicen, ¿por qué no le ayudás vos a Dios que te sobra?
Pero vos podés empezar con lo poco. De ahí a donde estás, podés ayudar. ¿Por qué no ayudan? Yo veo a veces comentarios, ¿por qué no ayudan a los niños de África? Envíenle. ¿Por qué no ayudan vos con el que está al lado que hay gente que está necesitando? No lo hacen. O sea, a veces el que habla, no hace. ¿No? Entonces, Dios quiere más hacedores que oidores. Amén. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Ser obediente a Dios, ¿no? Ayudar a lograr. No es que Dios necesite de nosotros, sino que Dios quiere ver que nosotros seamos fieles, que seamos buenos administradores, que tengamos el orden bien en claro. Amén. Entonces, eso tenemos que entenderlo nosotros. Entonces, cuando nosotros estemos en una crisis, que no es casualidad que estamos en una crisis, sino que es por algo que nosotros sí fuimos dejando pasar, que no tuvimos, sí, o no prestamos atención a la alerta, o porque hicimos algo desesperadamente, porque no fuimos sabios, o porque no tuvimos, sí, el valor de enfrentarlo, ¿no? Y lo dejamos para después. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a ser diligentes, a ponernos en orden, a enfrentar todas las situaciones, a ponernos y a sentarnos y a tomar una dirección clara y correcta, pero primero en Dios. Siempre primero que sea Dios el que nos ordene, y después empezamos a ver cómo Dios va a empezar a abrir ventanas donde no lo hay. Dios va a empezar a dar y en abundancia, pero tenemos que ser obedientes a Dios. Tenemos que escuchar su palabra, ¿no? Porque si no escuchamos y queremos que Dios nos ayude, es como decimos, Dios, mándame la lluvia temprana y la tardía. Y nosotros nunca sembramos, nunca nos esforzamos, nunca Dios va a mandar la lluvia. Entonces tenemos que nosotros tenemos que ser disciplinados, tenemos que ser fieles a Dios y tener confianza en nuestro Señor. Cuando tenemos confianza en Dios, Dios se ocupa de nosotros. Amén. Le damos un aplauso al Señor. Nos ponemos de pie. Vamos a orar.